en voz propia. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de En Voz Propia. Eh, Hoy tenemos un programa especial agradeciendo, como siempre, su compañía y poder compartir y traerles a ustedes la opinión, las voces de diferentes actores sociales, en este caso sindicales. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece muchísimo su compañía. Por la semana pasada tuvimos un programa muy importante sobre el tema de los medios de comunicación alternativa. Hoy tenemos, como lo anunciamos la semana pasada, a una invitada especial. Ella es la licenciada Susan Quiroz Díaz. Ella es la secretaria general del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, UNT, y con ella vamos a conversar de diferentes temas. Antes sí me gustaría hacer como un preámbulo en el sentido de que la organización sindical en el sector público es tradicionalmente en Costa Rica ha sido el sector más fuerte. Recuerden que después de el golpe de Estado, la guerra civil, la ilegalización del Partido Comunista, la ilegalización de las organizaciones sindicales. Muchos sindicatos perdieron sus sedes, perdieron sus edificios, perdieron absolutamente todo y no fue sino hasta 1975 que empezaron nuevamente a resurgir, entre ellos el Partido Comunista, que desde ese momento se llamaba Partido Vanguardia Popular, y las organizaciones sindicales fueron tomadas por el Partido Liberación Nacional durante muchos años, hicieron un ala de liberacionistas, de dirigentes sindicales liberacionistas, propatronales, y en ese sentido, pues el movimiento sindical tuvo que rehacerse, recomponerse, por lo menos el movimiento sindical clasista, y empezó a recomponerse y pues a surgir nuevamente la organización sindical en el sector público, porque recuerden que después del golpe de Estado y la Guerra Civil de 1948, los, todos los trabajadores del sector público que eran afines a Calderón Guardia o al Partido Comunista fueron despedidos, tirados a la calle por el gobierno y la junta militar de ese momento. Y entonces, pues el movimiento sindical tuvo que recomponerse. Después de eso, sistemáticamente, permanentemente, el movimiento sindical se vio fuertemente atacado día y noche, constantemente por todos los medios de comunicación, La Nación, las televisoras, los periódicos en general de esa época, que representaban los intereses de este sector de gobierno, del sector empresarial, del sector financiero y del gobierno liberacionista, pues empezaron a una, un ataque permanente y sistemático durante décadas que todavía existe y todavía continúa. Recordemos que los mensajes de Canara y los mensajes de las páginas de La Nación y los noticieros siempre es el ataque permanente a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de la clase trabajadora. Se logró recomponer el movimiento sindical en el sector público, al retomarse, al volver a trabajar, las organizaciones sindicales en el sector privado se vieron más perjudicadas porque el sector patronal a partir de ese momento ha hecho una guerra sistemática en contra de la libertad sindical en las empresas. Y muchos trabajadores que se sindicalizan o se organizan sindicalmente son perseguidos, son despedidos y son metidos en una lista negra que impide que otras empresas los contraten por ese deseo de ellos de organizarse sindicalmente. Entonces ha habido desde entonces una gran guerra en contra de la organización sindical, de la libertad de expresión, de la libertad de organización de la clase trabajadora en el sector privado. Y en los últimos años, en las últimas décadas, por lo menos los últimos 20 años,
ha habido una fuerte represión en contra de las organizaciones sindicales del sector público. Evidentemente hay muchos intereses y por eso el obstáculo que tienen, el obstáculo que permanentemente se enfrenta a los deseos de destruir, de privatizar y de destruir toda la institucionalidad pública son los sindicatos. Entonces, en ese sentido, la guerra ha sido permanente, sistemática y visceral. Los ataques y las mentiras y pues el engaño que le hacen al pueblo costarricense en contra de las organizaciones sindicales, pues ha llevado a que mucha gente tenga un concepto que no es el real, que no es el verdadero con respecto a las organizaciones sindicales y esto ha afectado también en muchos aspectos. Ahora, en los últimos tiempos lo vemos constantemente en, por ejemplo, el ataque a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y lo vemos a pesar de que pasamos una pandemia fuertísima y de que los muchos trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social dieron sus vidas atendiendo a los pacientes de COVID-19, muchos murieron atendiendo, haciendo su trabajo en los hospitales, atendiendo a las personas infectadas con COVID-19. Muchos murieron y otros, pues, quedaron afectados por toda esta situación. ¿Qué pasa con las instituciones públicas, como por ejemplo la Caja Costarricense de Seguro Social en este momento, pero también otras instituciones públicas, que no se hace un trabajo sistemático de dañar no solamente la imagen, sino también la credibilidad de la institución como tal? Y una de las cosas es empezar a minar financieramente a la institución, cortarle el presupuesto. Ya ven que el gobierno tiene una deuda de 7 billones de colones, 7.000 millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por eso hoy, por ejemplo, la enfermería se ve absolutamente agotada, tanto psicológica y físicamente, para atender a los pacientes, porque falta personal, pero impiden que contraten personal. Necesita la caja medicinas, medicamentos, equipo, infraestructura, y se impide que la Caja Costarricense de Seguro Social tenga acceso a eso. Pero también con otras instituciones, ya lo vimos con el INA, que la convirtieron en un centro de formación para el sector empresarial y ha empezado a dejar de ser una institución que forma a ciudadanos, incluso de comunidades, para que adquieran una capacidad de trabajo y poder generarse su propia fuente de trabajo. Bueno, todo esto ha venido afectando y ni hablemos de otras instituciones que han sido golpeadas y desaparecidas literalmente del mapa, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que antes construía las calles, construía los puentes, construía escuelas, centros de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso lo quitaron, tiraron a la calle a los trabajadores y privatizaron absolutamente todo, no solamente la construcción, sino la Fábrica Nacional de Cemento y muchas más. Pero bueno, eso es muchísimo y es parte de la historia de lo que hay que conocer de de cómo ha afectado esta política sistemática permanente en contra de la institucionalidad pública y enfocados directamente en las organizaciones sindicales que son las que defienden el servicio, defienden el trabajo y defienden una institución que es más que un edificio o que más que una infraestructura, es una institución que brinda un servicio que requiere el pueblo costarricense. Y esas cosas, pues a veces no se ven y no se dimensionan a la hora de enfocar el tema de que el ataque permanente a los sindicatos tiene que ver con todo esto. Bueno, me extendí un poco en el preámbulo para un poco, digamos, traer a colación un poco un poquito superficialmente de la historia de el movimiento sindical para llegar a los días actuales y poder conversar con la licenciada Susan Quiroz Díaz, secretaria general de la UNT. Susan, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, 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 buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, estos
espacios son súper importantes para poder hacer conciencia y para poder difundir un mensaje que nos permita darnos muchísima energía este, para, para rescatar no solo el movimiento sindical, la organización de los trabajadores y trabajadoras, sino también la institucionalidad pública. Susan, contanos así de entrada para conocer un poco y que la gente conozca también eh, qué es el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT. Y vos como secretaria general, que cuesta ver secretarias generales en organizaciones sindicales, este, contanos un poco cómo nace, cuándo nace y cuál es el trabajo, dónde está enfocado el trabajo de la organización sindical UNT. Bueno, la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del sector público y privado nació un 21 de febrero de 2012, precisamente en el natalicio de Carlos Luis Fallas, Calufa, este, con el objetivo de precisamente de impulsar desde la práctica un sindicalismo clasista, luchador, que no pacte por debajo de la mesa, que no sea burocrático, que esté al servicio de las personas trabajadoras y que las represente sus intereses y defienda sus derechos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también, aparte de todo ese proceso de ataque sistemático a la organización sindical como tal, también a veces es responsabilidad de algunas dirigencias sindicales que los trabajadores y trabajadoras hayan dejado de creer en la organización sindical como instrumento para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Entonces, la UNT nace con ese gran reto, con ese gran desafío, porque no es fácil, pero es precisamente de desarrollar desde la práctica, desde la teoría y desde la práctica, un sindicalismo luchador. Y en ese sentido, pues parte de las primeras decisiones que tomó la asamblea que fundó la UNT fue que también teníamos un interés muy particular en desarrollar el sindicalismo en el sector privado, ¿verdad? Ya lo explicabas, Martín, cómo históricamente las garantías sociales, por ejemplo, que hoy tenemos las y los costarricenses, son fruto de un movimiento sindical fuerte que se movilizó, que luchó, por ejemplo, por un código de trabajo muy de la mano, hay que decirlo también, del partido comunista, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, después de la guerra civil del 48, se, se devastó prácticamente tanto a las organizaciones sindicales, se prohibieron muchas organizaciones sindicales, se proscribió el partido y vuelve a surgir el sindicalismo, pero enfocado mucho en el sector público, ¿verdad? Y en ese sentido es súper importante para fortalecer la lucha de los trabajadores y trabajadoras en general, de la clase trabajadora, que nuestros hermanos y hermanas que trabajan en las empresas privadas también estén organizados en sindicatos. Entonces, nos propusimos ese desafío, no es fácil, no es fácil porque eh, en este país que la Constitución política establece el derecho o la libertad de sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga, pues esos derechos en el sector privado se quedan en una simple declaración en el papel. Ahora lo podemos profundizar sobre eso, pero bueno, entonces nace la UNT con ese objetivo. Actualmente, después de 13 años de trabajo, eh, tenemos alrededor de 5.000 afiliados y afiliadas en diferentes instituciones públicas y empresas privadas. En el sector público, bueno, somos el sindicato más representativo del cuerpo policial penitenciario. Ahí tenemos organizados no solo a los policías, sino también al personal de cocina, los choferes. Estamos en varias municipalidades también de nuestro país, estamos en instituciones como la Junta de Protección Social,
el INAMU, la Imprenta Nacional, y otras más, pero estamos desarrollando con gran sacrificio un trabajo de organización que no es fácil con los trabajadores de La Palma, en la zona sur, específicamente Barrita y Quepos, y también en nuestros inicios fuimos fuertes, y lo digo así con mucho orgullo, fuimos fuertes en las zonas con trabajadores y trabajadoras piñeras. Tuvimos un desarrollo importante, básicamente en una finca que finalmente fue vendida bueno, se simuló una venta más bien por parte de los dueños precisamente para eliminar el sindicato. Y hoy en día estamos retomando el trabajo en la zona norte con los trabajadores y trabajadoras piñeras. También tenemos trabajadores y trabajadoras de limpieza y de seguridad privada organizados en nuestro sindicato. Entonces, en este momento también, bueno, estamos impulsando varios ejes de lucha. Uno muy importante, obviamente, la defensa de la libertad sindical en el sector privado, ¿verdad? Ahí estamos. No es fácil. Los trabajadores en el sector privado si no son despedidos, son discriminados, perseguidos porque se organizan en el sindicato. Estamos también impulsando fuertemente el derecho a la negociación colectiva, que es la razón de ser de una organización sindical, y estamos impulsando varios procesos de negociación colectiva en las instituciones en las que estamos. De hecho, ahorita ya tenemos 3 convenciones colectivas firmadas, bueno, negociadas y firmadas, y también en este momento estamos impulsando o estamos negociando 2 convenciones colectivas e impulsando también otras más. Y por supuesto que un tema muy importante, que es el tema de la dignidad salarial, ¿verdad? Para los trabajadores y trabajadoras en general, pero para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y pues nuestro sindicato trabaja desde 2 ejes, ¿verdad? Que decimos, uno es la defensa de los derechos laborales y el otro es la defensa de la institucionalidad. Por eso también nos involucramos en acciones que se desarrollan para la defensa de la educación, para la defensa de nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social, y en las instituciones donde estamos también luchamos por eso. Recientemente desarrollamos con nuestra seccional en el CONAPAM, tenemos una seccional en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Hemos estado luchando en contra de los intereses o de los propósitos del actual gobierno de la República de desmantelar el CONAPAM, que es una institución muy importante para las personas adultas mayores. Y estamos planteando más bien fortalecerlo. Recientemente nos enteramos de que se archivó un expediente que buscaba que el CONAPAM pasara a ser parte del Ministerio de Salud, por ejemplo, y eso implicaba todo un debilitamiento de su función de rectoría. Y pues ahí estamos en eso, en un poquito de eso, y creciendo cada vez. Nos buscan más trabajadores y trabajadoras, nuevos sectores, este, que creen o que confían en que la UNT puede representarlos. Bueno, dice por un poquito de lo que hacemos, pero en realidad es realmente complicado, Susan, porque vamos a ver, eh, la UNT es una organización sindical con un aparato, digamos, de trabajo, un equipo de trabajo no tan grande como otros sindicatos o como otras organizaciones sindicales, más bien es muy pequeño para todo el trabajo que hacen. Bueno, sí, vamos a ver, algo importante. Tenemos nuestra cuota de afiliación es de un 0,50% del salario de las personas trabajadoras. ¿Por qué decidió la Asamblea Fundadora establecer una cuota que creo que es única o casi única en el país?
porque la idea es que el tema económico no sea un limitante para que la persona pueda organizarse para defender sus derechos y porque además dentro de los fundadores de la UNT había trabajadores piñeros. Entonces, para estas personas que difícilmente ganan el salario mínimo, era muy difícil muchas veces organizarse en un sindicato para defender sus derechos precisamente por el tema económico. Entonces, esa situación de alguna manera también genera algunas limitaciones, ¿verdad? Pero a pesar de eso, tenemos un equipo de 9 personas, ¿verdad? Tenemos una unidad de asesoría legal, donde hay dos compañeras, un compañero. Por ahí tenemos otra colaboradora, otra abogada que también nos presta servicios. Y el equipo de promoción sindical, de afiliación y de todo lo demás que usted se puede imaginar, que somos alrededor de 4 o 5 personas, ¿verdad? Es un equipo pequeño, pero realmente hacemos bastante. Tenemos también ya una casa propia, una casa sindical propia que está ubicada en Sabana Sur. La adquirimos durante la pandemia y ahí nuestros afiliados y afiliadas pueden llegar y ser atendidos como se merecen. Además de eso, prácticamente desde nuestra fundación desarrollamos una escuela sindical, la Escuela Sindical José Ángel Marchena, muy importante, ¿verdad? Precisamente para formar dirigencia crítica, y por qué no también para formar nuevos líderes y lideresas, ¿verdad? Que nos ayuden en este trabajo y que vayan siendo las personas de relevo, que es muy importante también en una organización sindical. Entonces, hemos hecho muchos proyectos y realmente con pocos recursos, pero con muchísimo trabajo y con muchísima convicción de que hay que hacer las cosas distintas. El sindicalismo no puede ser, el dirigente sindical no puede estar sentado en una oficina, no puede estar sentado todo el tiempo en una oficina alejado de las personas trabajadoras, de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo, de lo que les afecta, de lo que les duele. Y precisamente nuestro trabajo busca eso. Entonces, a veces sí es un poco complicado también de desarrollar ambas cosas, porque también hay que hacer muchas gestiones, hay que elaborar muchos planteamientos, pero bueno, ahí estamos en eso también. Sí, bueno, es realmente complicado porque no es lo mismo trabajar con el sector público que con el sector privado y las condiciones son totalmente diferentes, pero además eh, los horarios de trabajo Mm. también son complicados y dependiendo del sector, por ejemplo, el sector piñero y todo este tipo de trabajos son por lo general en zonas muy alejadas, que lo que requiere también una logística totalmente diferente. Pero bueno, Susan, más bien es impresionante que en este tiempo, en estos pocos años, hayan logrado avanzar tanto con tan poco equipo de trabajo, pero también de ahí eso demuestra que la convicción y las ganas de trabajar e impulsar la organización sindical en los diferentes sectores es una convicción muy fuerte y eso, bueno, es de reconocer a la UNT ese tipo de este trabajo que viene haciendo durante estos años y que bueno, los ha fortalecido en la cantidad de membresía que tienen, y con un equipo tan pequeño, así que bueno, mis felicitaciones por esa valentía y ese trabajo que han venido a hacer este equipo de trabajo. Entonces, eh, Susan, hay mucho que podríamos hablar, ¿verdad? Pero evidentemente siempre el tiempo nos va limitando, entonces, y tenemos otras cosas importantes que mencionar. Eh, Vos fuiste electa hace poco para representar a la clase trabajadora costarricense en la última asamblea
general de la OIT, donde llegan los representantes del gobierno, representantes patronales y también representantes de la clase trabajadora. En todo esto siempre hay como una inquietud, una pregunta que se hace mucha gente en el sentido de, eh, primero, lo que implica ir a Suiza, ¿verdad? Eh, a donde tiene la sede de la OIT y qué se llega a hacer a una asamblea de OIT. Bueno, primero hablemos un poco de cómo fuiste electa para ir a la asamblea y luego hablemos un poco sobre cómo sentiste, cómo viviste, cómo trabajaste la asamblea de la OIT en representación de la clase trabajadora costarricense y qué temas de agenda llevabas para impulsar o pelear ahí en esa asamblea. Bueno, lo primero que me parece importante decir es que este año, por primera vez en la historia, las dos representantes del sector trabajador en la conferencia éramos mujeres, fuimos mi persona y la compañera este, Fanny Sequeira, ya la secretaria general de la Confederación Rerum Novarum. También había habido ya una mujer representándonos, que fue la primera mujer después de muchos años, que fue la compañera Marta Rodríguez, dirigente de UNDECA, pero este año las dos representaciones recayeron en mujeres. Bueno, yo fui elegida en una asamblea del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que es una organización que agrupa a diferentes organizaciones sindicales y sociales, donde está UNDECA, están los sindicatos universitarios, hay otros sindicatos de la Caja, está la UNT, la ANDE y bueno, muchos otros más. Ahí hubo una asamblea y me concedieron el gran honor de representarlos. Para mí en realidad fue o es un gran honor y una gran responsabilidad. Bueno, nos fuimos para Suiza, para Ginebra, con mucha expectativa. No conocía mucho cuál era la dinámica. Hay que decir que, como ya lo planteabas, bueno, allá van delegaciones tripartitas, ¿verdad? Por cada país, miembro de la OIT, va una delegación eh, de la parte trabajadora, de la parte patronal y de los gobiernos. Y bueno, este año decidimos que la compañera Fanny Sequeira iba a participar en la Comisión de Aplicación de Normas. En la OIT tiene una serie de convenios internacionales que son ratificados por los países, que garantizan derechos fundamentales que deben ser cumplidos por los países que los ratifican y en ese sentido, pues hay una comisión que es permanente donde se hace una fiscalización, ¿verdad? De que los países estén cumpliendo los compromisos adquiridos al ratificar los convenios y donde también se pueden llevar denuncias cuando se están violentando esos convenios. Em, También había una comisión normativa, ¿verdad? Bueno, habían dos comisiones normativas. ¿Qué son las comisiones normativas? Son comisiones que son creadas con el objetivo de estudiar, analizar, discutir y eventualmente aprobar nuevos convenios de OIT. Y este año estaba la comisión para aprobar un convenio sobre riesgos biológicos, ¿verdad? Que fue algo que surgió a raíz de toda la situación que se generó con la pandemia del COVID-19. Eh, para que se apruebe un convenio en la OIT tiene que darse discusiones durante 2 años consecutivos. Este año era la segunda discusión respecto al convenio sobre peligros biológicos que fue aprobado,
Y también era el primer año de discusión de un convenio para tutelar el trabajo en las plataformas digitales. Entonces, como éramos dos nada más, no podíamos estar en todas las comisiones, aunque así lo quisiéramos, y decidimos que la compañera iba a estar en la de aplicación de normas y a mí me interesaba mucho porque nuestro sindicato también, bueno, no trabaja todavía con los trabajadores de plataformas, pero eventualmente, ¿por qué no? Podríamos buscar eh, organizar a estos trabajadores y trabajadoras que realmente están en condiciones bastante precarias, ¿verdad? En la informalidad total, sin ningún tipo de garantía. Entonces participé ahí activamente. Em, la OIT es, bueno, y también había otra comisión, este, donde se estaba discutiendo una transición de la informalidad a la formalidad, ¿verdad? Cada vez es más alto el porcentaje de trabajadores a nivel mundial que están en la informalidad, es decir, que no tienen ninguna garantía social ni laboral. Y bueno, hay todo un desafío, ¿verdad? Para los gobiernos, para los trabajadores, debería ser también para los patronos de formalizar a todas esas personas. Entonces, ahí estuvimos, son sesiones muy largas, usualmente se empieza a las 8:30 de la mañana y por lo menos en la comisión de, de plataformas, así se le llamaba, salíamos a veces a las 9 de la noche, 10, 11 de la noche. Todas las discusiones, se dan las discusiones o se dan ¿verdad? Los análisis y demás, pero todas las decisiones tienen que tomarse por consenso y entonces eso es realmente complicado. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que pasó en la comisión de plataformas, porque obviamente está la delegación de los trabajadores, la delegación de los empresarios, de los patronos y la delegación de los gobiernos. Y de muchas veces los gobiernos o algunos gobiernos se plegaban a las posiciones de la parte patronal y algunos pocos, aunque en este caso logramos hacer un bloque importante los trabajadores, de, eh, se, se, se acomodaban a la posición de los trabajadores y las trabajadoras para para un país como Costa Rica, ¿verdad? Pequeño, porque íbamos apenas dos delegadas del sector trabajador. Hay países que llevan 20, 30 delegados y delegadas, ¿verdad? Era muy difícil abarcar, digamos, todos los espacios de discusión y además de eso, no es ahí que todos podemos hablar, digamos, en las sesiones plenarias, sino que hay relatores, ¿verdad? Esos relatores son elegidos en las reuniones que hay de la parte trabajadora, ¿verdad? Pero usualmente son de las grandes confederaciones a nivel continental y mundial, eh, y de sindicatos pues muy grandes y muy fuertes. La Gran Bretaña, por ejemplo, había de América, había, como estaban formando los equipos de relatoría, por ejemplo, trabajadores, representantes de Brasil o de Argentina, digamos, donde hay organizaciones sindicales realmente fuertes. Pero sí en las sesiones de trabajo de la parte trabajadora pudimos hacer algunos aportes, sobre todo aportes que nos fueron facilitados por un estudio de la Universidad Nacional, que realizó un estudio importante, una encuesta, ¿verdad? Para conocer cuáles eran las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales aquí en Costa Rica. Entonces, con esos insumos, nos reunimos con ellos antes de ir
y hicimos planteamientos que fueron retomados y que fueron incorporados, digamos, en las discusiones. Y finalmente, en esa comisión, pues, se tomó una decisión muy importante y es que el instrumento internacional de la OIT para regular el tema de las plataformas va a ser un convenio, ¿verdad? Los empresarios y algunos gobiernos como Estados Unidos, este, básicamente, bueno, China, Japón, planteaban que fuera una recomendación. Bueno, y Costa Rica, el gobierno de Costa Rica planteaban que fuera una recomendación, que desde el punto de vista jurídico de ahí es muchísimo más débil que un convenio. El convenio tiene efectos vinculantes para los países. Las recomendaciones son simples recomendaciones, ¿verdad? Entonces, fue histórico porque se acordó que, eh, que va a ser un convenio para regular el trabajo en plataformas y fue muy difícil avanzar en los contenidos. No se avanzó mucho, pero el próximo año continúa la discusión y pues ahí habrá que echarse un nuevo pulso, ¿verdad? Para posicionar los temas de la parte trabajadora. Bueno, vemos que es una dinámica muy compleja, ¿verdad? Poder tener una, la posibilidad de poder expresarse y plantear Mm. algunos temas, porque en el caso de Costa Rica, bueno, es muchísimo lo que se podría plantear, ¿verdad? Desde la ley antihuelgas a el tema salarial, el tema de la libertad sindical en el sector privado, etcétera, etcétera. Ahí podríamos tener una lista gigantesca de violaciones permanentes a los derechos laborales en el sector privado, pero también en el sector público, y muchas jurisprudencia de leyes y decretos que minan permanentemente la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a poder organizarse libremente. Hay Susan, hay una recientemente, bueno, creo que fue un día de estos, ayer o antier, que la sala constitucional, que ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de la sala constitucional, que bueno, milagrosamente salió algo bueno de la sala constitucional, ¿verdad? Para la clase trabajadora en el tema del convenio 190, precisamente de la OIT, que es el de eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Verdad? Que no es solamente la violencia sexual, sino el acoso permanente al trabajador o trabajadora. Eh, dice el por tanto de la sentencia de la Sala Constitucional que se evacúa la consulta formulada. Increíble que formulen una consulta sobre la inconstitucionalidad para combatir la violencia y el acoso, ¿verdad? En el mundo del trabajo, pero bueno, se hizo en el sentido del proyecto de aprobación del convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, convenio 190, que se tramita en el expediente legislativo 22.569, no contiene vicios esenciales de procedimiento ni disposiciones inconstitucionales. Yo quisiera plantear que es importante, obviamente, em, que se aprueben convenios en la OIT, que el país los ratifique, ¿verdad? Porque, digamos, con la aprobación, por ejemplo, de un convenio, no termina la cosa ahí, sino que luego hay que venir aquí a dar una lucha importante para que la Asamblea Legislativa ratifique ese convenio y lo convierta en ley de la República. Y después de eso también hay que dar una lucha para que se respete, ¿verdad? Y es ahí donde está la importancia de la organización sindical, de que los trabajadores y trabajadoras estemos organizados para poder exigir que se cumplan los derechos que están en el papel. Porque decías eso, ve por ejemplo, digamos, Costa Rica ha ratificado la mayoría de convenios de OIT, ¿verdad? Todos los de libertad sindical, bueno, de negociación colectiva,
Faltan algunos específicamente sobre el 151 y 154 sobre la negociación colectiva en el sector público, pero digamos, y el tema es que no se cumplen. Y el tema es que a la sala también, a la sala constitucional le consultaron antes de aprobar la ley marco de empleo público y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que si había disposiciones ahí inconstitucionales, lamentablemente la sala no fue tan contundente como en esta ocasión que estabas comentando, sino que la sala dijo, bueno, si lo interpretamos de tal y tal forma, no es inconstitucional. Y a pesar de eso, la Asamblea Legislativa aprobó las leyes que contravienen los compromisos internacionales que por ser convenios de derechos humanos están por encima de la constitución política, ni siquiera están al mismo nivel, sino que en la jerarquía de las leyes están por encima de la constitución política. Entonces, es importante eso y es importante esa consulta de constitucionalidad es la que pueden hacer los diputados antes de darle segundo debate a, a la ley. Entonces, en este caso, pues todavía nos falta, ojalá seguir insistiendo y movilizarnos para que termine, para que en segundo debate se apruebe la ratificación del convenio 190 y se convierta en una ley. Pero más allá de eso, mantenernos organizados para luchar y exigir el respeto a esas leyes. Absolutamente nada se gana con tenerlo en papel si a la hora de que se cumpla las leyes pues sean respetadas por todas las partes, ¿verdad? Y en ese sentido Ujú. siempre la clase trabajadora lleva las de perder porque incluso hay un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que es absolutamente eh, no puedo decir impotente porque tiene las armas. El tema es que es inoperante para hacer respetar los derechos de la clase trabajadora. Pero ya que estamos con el tema de la Sala Constitucional, Susan, mientras conversamos un poco más sobre ese tema, bueno, hay dos movilizaciones ya que se han hecho en frente a la Sala Constitucional. Mientras conversamos sobre eso, yo voy a poner algunas imágenes y de videos y fotografías de la última movilización frente a la Sala Constitucional y conversamos un poco sobre qué es lo que se reclama a la Sala Constitucional concretamente en este caso. Ahora estamos viendo ahí algunas imágenes que se van a ir pasando mientras conversamos, porque es la segunda movilización, ¿verdad? Contanos qué es lo que viene, qué es lo que se exige a la Sala Constitucional en este caso concreto. Bueno, hace 20 meses, casi 2 años, más de 600 días, la UNT presentó una acción de inconstitucionalidad contra el transitorio 11 de la Ley Marco de Empleo Público. La Ley Marco de Empleo Público tiene varias acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Por diferentes temas que regula y que vacía de contenido la negociación colectiva y demás. Pero concretamente, en nuestro caso, es contra la odiosa discriminación generada por la implementación del salario global, ¿verdad? Este, ¿Por qué decimos odiosa discriminación? Porque resulta que lo que dice el transitorio 11 es que las personas que tenían salario compuesto, ¿verdad? Que son todas las personas que trabajaban en el sector público, al momento de aprobarse la ley marco, mantienen su salario compuesto y que su salario va a seguir aumentándose por costo de vida, que ya sabemos que por costo de vida tenemos 5 años de que no se hacen ajustes en el sector público, y por anualidad, pero siempre y cuando, ¿verdad?, usted tenga una anualidad de muy bueno a excelente. Y entonces eso ha generado que un trabajador que está llegando al sector público gane miles de colones más que la gente que ya le ha entregado su parte de su vida a la función pública, ¿verdad? Y es así como tenemos diferencias, por ejemplo, de una trabajadora de un Sensinay que tiene que trabajar 29 años
para alcanzar el salario global. Es decir, una persona que viene hoy y entra a trabajar al Cincinnati en el puesto de profesional que ella tiene, va a ganar un salario muchísimo más alto, ¿verdad? En el caso de los policías penitenciarios, por ejemplo, el trabajador que viene entrando a la policía, tiene un salario, es el mismo salario de un policía penitenciario con 20 años de trabajar 12 horas diarias, 20 años de estar en un fortín sin servicios sanitarios, sin agua potable, 20 años de estar en un pabellón recibiendo insultos, amenazas de la población privada de libertad. Igual sucede en las municipalidades, en todas las instituciones. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, está bien que la gente que viene llegando gane relativamente bien, aunque digo relativamente porque ya sabemos que el salario global es ese, ¿verdad? Que no crece. Y entonces al final de cuentas también dentro de 15, de 20, de 30 años o de 40 años, porque cada vez quieren que trabajemos más tiempo, porque cada vez pretenden aumentarnos la pensión, ese salario ya no va a ser competitivo, ¿verdad? Pero hoy en día está generando una discriminación que no se justifica y que es contraria a la dignidad y a los derechos humanos. Entonces presentamos esa acción de inconstitucionalidad y tenemos 20 meses de estar esperando que la sala, está en estudio, que la sala resuelva, ¿verdad? Entonces nosotros hemos decidido como organización sindical que hay que ir también a la sala a demandar el derecho a la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Que la sala tiene que resolver los temas de los trabajadores y las trabajadoras, que no es posible que la sala en un corto plazo resolviera si era inconstitucional o no, quitarle la pauta al Chinamo, ¿verdad? Por parte del Banco Popular y de Colby, ¿verdad? Del ICE, pero tiene ahí engavetado no solo la acción de la UNT, sino muchas más acciones de inconstitucionalidad presentadas por otras organizaciones sindicales. Entonces, y vamos a seguir yendo, aunque no les guste, aunque pongan vallas y cadenas y llamen a la policía, aunque nos discriminen, porque queríamos entregar, el viernes que estuvimos ahí, queríamos entregar un documento firmado por muchos trabajadores pidiendo que se resuelva la acción y íbamos a pasar tres compañeras y no nos permitieron, nos dijeron que solo una. Y resulta que después de que ya nosotros, cuando nos íbamos, iban entrando otras tres usuarias, personas comunes y silvestres, igual que nosotras. La única diferencia es que nosotros estábamos identificadas como sindicalistas y a esas tres mujeres sí les dejaron entrar a las tres juntas a la sala constitucional. Pero resulta que a nosotros, se nos cierran las puertas, se ponen vallas y ya le digo, se permite solo a una. Entonces, eso es lo que hemos ido a hacer y vamos a seguir yendo hasta que la sala resuelva. Repito, porque la sala ha dejado en espera, ha dejado en pausa temas importantes o no ha querido resolver o no ha resuelto como debe resolver los temas de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso no se vale, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahí estábamos y vamos a seguir estando hasta que se resuelva y esperemos que resuelva de acuerdo a la Constitución Política. El artículo 57 dice que el salario será igual en idénticas condiciones de eficiencia. Y en este momento, en el sector público, hay trabajadores que hacen exactamente las mismas funciones, exactamente en el mismo puesto, pero con una diferencia en perjuicio de las personas de que ya llevan años y los años son vida, que ya le han entregado parte de su vida al servicio público. Tienes toda la razón, Susan, y en ese sentido, bueno, ahora es impresionante cómo están tratando de manejar el tema de la pensión por IBM, ¿verdad? De tratar de aumentar la edad a los 80 años. He escuchado que hablan ahora de los 80 años, ya ni siquiera de los 75. Y lo otro, aumentar la cuota y reducir aún más
el beneficio, o sea, la pensión, que la pensión que van a recibir o que vamos a recibir quienes nos pensionemos va a ser así para comprar pan y leche y jale, ¿verdad? Porque son pensiones de hambre, literalmente. Y el tema es que vamos a ver, hay varias cosas que se juntan, ¿verdad? O sea, le aumentan la edad para pensionarse, la cuota, baja el monto de la pensión que va a recibir la persona, pero una persona de 40, 50 años ya le cuesta conseguir trabajo, entonces va a conseguir trabajo de lo que sea, eh, en condiciones económicas, salariales miserables y con esa miseria de salario que va a estar recibiendo va a pensionarse. O sea, es que el nivel de injusticia que se está cometiendo es brutal, brutal para la clase trabajadora, para el pueblo costarricense. Bueno, nosotros decimos que hay que tener organización, formación y movilización. Esas tres cosas son importantísimas, que las personas trabajadoras nos organicemos porque es la forma de equilibrarnos para poder demandar respeto a nuestros derechos. Entonces, la, la, queremos, tenemos que tener una posición crítica. No es posible, escuché hoy, por cierto, en un video de una diputada que estaba defendiendo la jornada 4-3 que decía, si aprobamos esa ley, los trabajadores van a dejar de llevar palo, así. Y entonces yo decía, bueno, el trabajador tiene que saber que eso es una gran mentira. Primero, porque implica un retroceso. Y segundo, porque aprobando esa modificación en las jornadas, no vamos a resolver el tema del pago de salarios mínimos, de los salarios congelados, de la libertad sindical, del derecho a la pensión, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos trabajadores y trabajadoras con una posición y una conciencia crítica para que puedan movilizarse. Y yo creo que organizarnos, movilizarnos, tirarnos a la calle como se tiraron en el 43 los trabajadores y las trabajadoras para defender o para exigir la promulgación del Código de Trabajo, que no fue un regalo, fue luchado en las calles. Y además de eso, una, una concepción crítica para saber cómo utilizar eh, el poder que tenemos también en las urnas cuando vamos a votar, porque nada hacemos movilizándonos, tirándonos a la calle, haciendo huelgas, ¿verdad? Si no pensamos en a quienes estamos llevando a la Asamblea Legislativa para que aprueben las leyes, a los mismos de siempre, a los que aprobaron la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobaron la ley marco empleo público, la ley antihuelgas y demás, y a casa presidencial a una persona que solo responde al interés de los ricos, que nos quieren cada vez más pobres, porque nuestro país es uno de los países lamentablemente más desiguales del mundo. Y eso es a raíz de las políticas que se han venido implementando para empobrecernos a la mayoría. Entonces, nuestro planteamiento es ese: organización, formación y movilización. Y la movilización implica también, pues, pensar por quién vamos a votar. O cómo construimos, más bien, cómo construimos una alternativa este, para, para retrotraer toda esta avalancha que se nos ha venido. Algo tenemos que hacer y yo sé que hay mucha gente, eh, Martín, una de esas personas y muchas otras personas, de que estamos en eso, que creemos que hay que hacer eso y entonces aquí el tema es cómo todas esas personas que creemos que hay que construir esa alternativa, nos ponemos de acuerdo y frenamos a esta gente que ha venido devastando al país y a la clase trabajadora y a las grandes mayorías. Excelente, Susan. Estamos llegando al final de nuestro programa. Tal vez unas últimas reflexiones sobre lo que quieras. Y
y cerrar, pues yo creo que vamos a tener otras oportunidades para conversar sobre todos estos temas y muchos otros que se van a ir planteando en el camino. Tenemos un proceso electoral cercano y también muchas cosas se van a dar de aquí a eso. Em, Lamentablemente, la mano peluda, decía mi abuelita, se sigue moviendo y se sigue metiendo en toda la institucionalidad pública y en todas siempre ha habido, siempre ha estado la mano peluda ahí saqueando y destruyendo instituciones, como lo decía al inicio de nuestro programa. Y, pero ahora continúa y ya con una desfachatez y eh, con una desfachatez terrible, iba a decir otro término, pero por respeto a las personas que nos están escuchando, me abstengo de decirla en este momento, pero con una gran desfachatez, ya no les importa si violan la Constitución, si violan las leyes, si violan cualquier procedimiento legal, quieren brincarse todo, saltarse todo y quieren acabar absolutamente todo con todo para convertirlo en el negocio de unos pocos. Bueno, no, yo lo que quisiera decir para concluir es que a los sindicatos nos ven feo precisamente porque somos el único instrumento que puede empoderar a los trabajadores y trabajadoras y equilibrar una condición desigual de poder, y empoderarnos ¿para qué? Para mejorar nuestras condiciones. Entonces, yo hago un llamado a todas las personas trabajadoras para que realmente fortalezcamos a la organización sindical para defender la educación, para defender la salud, para exigir un país seguro y un país con oportunidades para todos y para todas, con salarios decentes y con distribución de riqueza a través de salarios decentes. Esa sería mi conclusión el día de hoy. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Susan. Y efectivamente, cuando hablamos de el sindicato, cuando las personas piensan el sindicato y les dicen el sindicato, muchas personas creen que son solamente 5, 10 o 20 personas que conforman una junta directiva de una organización sindical, pero no, ese son los representantes electos por la clase trabajadora de determinado sector que elige a esos representantes para que trabajen y desarrollen el trabajo sindical a favor de sus derechos y a favor de sus familias. Cuando se habla del sindicato, estamos hablando de todo trabajador y trabajadora, sea del sector público, sea del sector privado, que está afiliado a un sindicato. Si yo soy un trabajador de una fábrica X, de una tienda X, de una piñera X, de una institución pública X, y yo soy trabajador de esa institución o de ese grupo de trabajadores, y yo estoy afiliado al sindicato, yo soy el sindicato. Entonces, cuando hablamos del sindicato, estamos hablando de ciudadanos, de costarricenses que eligieron una forma de organizarse y defender sus derechos, defender la institución que están desarrollando un beneficio para el pueblo costarricense. Cuando un trabajador de una institución pública como la Caja o como otras tantas defiende el servicio que brinda esa institución, está beneficiando al pueblo costarricense, está beneficiando directamente, pero además el salario que recibe un trabajador o una trabajadora, sea el sector público, sea el sector privado, genera la riqueza de este país. ¿Por qué? Porque el trabajador no solamente genera riqueza en la empresa donde trabaja, que no recibe el salario que debería recibir, y en una institución pública, cuando hace su trabajo, está generando que esa institución que necesitamos los costarricenses dé ese servicio para el cual fue creada esa institución. Podemos ponerle el nombre que quieran. Entonces, cuando se habla del sindicato, estamos hablando de ciudadanos, de personas afiliadas a un sindicato. Y yo estoy completamente seguro que trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado,
que están en sus casas, que son padres, que son madres, que son hijos, que son nietos, que son tíos, trabajan en alguna empresa o están sindicalizados en alguna empresa o en alguna institución pública, ellos son sindicato. Y lo bien que le vaya a ese trabajador es lo que le va a ir bien a esa familia. Y los recursos que generan esos trabajadores y trabajadoras va para sus familias, que por cierto no hablamos de algo, Susan, que es muy importante, que es que la mayoría de los trabajadores del sector público son mujeres, que es que la mayoría de las trabajadoras que están siendo afectadas por todas estas políticas son mujeres y muchas de ellas son madres solteras o madres con hijos o con familias que mantienen y son las principales afectadas por todas estas políticas de miseria, de hambre, congelamiento salarial, etcétera. Sí. Todas estas políticas de ley 4.3 que le dicen, pero en realidad es un retroceso, como decía al principio, de 100 años de derechos humanos, están afectando a miles y miles de mujeres que si se hace efectivo ese tipo de proyectos de ley, lo que van a hacer es meter a la mujer trabajadora en peores condiciones de las que jamás ha podido vivir. Esas jornadas de 12 horas van a perjudicar seriamente los derechos de las mujeres y yo, por lo menos yo, no concibo cómo en este momento, ante esa ley de ley 4.3, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres no se han manifestado, cómo el INAMU no se ha manifestado, cómo la Defensoría de los Habitantes es como si estuviera pintada, cómo el Ministerio de Trabajo es como si no existiera en este país ante semejante barbaridad del retroceso de derechos humanos en Costa Rica. Entonces, invitarlos, si usted es trabajador o trabajadora del sector privado o del sector público, organícese sindicalmente, fortalezca la unidad y la lucha de los sindicatos y exija a su sindicato que luche por sus derechos como tienen que luchar los sindicatos clasistas, los sindicatos que defienden verdaderamente los derechos de la clase trabajadora y que luchan por esos derechos y por las condiciones laborales de sus agremiados de los trabajadores a los cuales representa. Entonces, en ese sentido, hagamos un poquito de conciencia y veamos que las organizaciones sindicales son lo único en este momento que retiene en la institucionalidad pública la defensa de esa institución que beneficia a todos los costarricenses. Y segundo, que en mi casa puede haber un trabajador sindicalizado y que cuando se habla mal de los sindicatos están hablando mal de mi familia y eso tengámoslo también muy claro. Agradecerles su compañía en un programa más de En Voz Propia. Ya puedo decirles, sí, que la próxima semana vamos a estar hablando sobre la situación de Haití, un país que no se dice mucho. No se dice mucho, es un país que ha sido mancillado, ocupado militarmente, de uno de los países más pobres del mundo y que vive en una situación, un pueblo que vive en una situación realmente terrible. Vamos a hablar desde allá con un dirigente social haitiano que nos va a explicar y nos va a dar a conocer cuál es la verdadera situación que se está viviendo en Haití. Así que la próxima semana vamos a tener ese programa y vamos a conocer un poco sobre los hermanos haitianos y su lucha por la independencia, créanlo o no, no es un país independiente, es un país ocupado militarmente y vamos a conocer un poco a profundidad qué es lo que están viviendo los hermanos haitianos. Así que agradecerles a todos, muchísimas gracias por su compañía. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía. Así que nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches. En Voz Propia.